Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos review de herramientas comerciales, en este caso del fabricante alemán Multipick. Fabrica siempre con una calidad de materiales y acabados espectacular, es una gozada hacer reviews de sus ganzúas. Tenemos este set es el set Advance de Sandman, es una selección de ganzúas que hace Sandman. La edición Estados Unidos-Europa, una edición mixta. Sabéis que las cerraduras de Europa y de Estados Unidos tienen diferencias en cuanto a tamaños de bocallaves, anchuras, etc. Para los que no le conocéis, Sandman tiene un canal de ganzuado deportivo, Sandman Lockpicking. Visitadlo, merece la pena. Yo destacaría la cantidad de reviews sobre herramientas que tiene, de todo tipo de herramientas, europeas, americanas, chinas, increíble. Merece la pena sin ninguna duda. Y esta es la selección que hace él de un set avanzado, un set completo, muy completo. Ahora lo vamos a ver. Este set me lo envía Multipick para hacer la review y para que me lo quede. Puedo hacer y decir con él lo que me dé la gana. No hay ningún tipo de remuneración económica ni por hacer la review ni por posibles ventas de material que deriven de dar a conocer el set, en absoluto. No la ha habido antes, no la hay ahora y no la va a haber luego. Hago esto porque como instructor, como formador profesional en ganzuado y manipulación de diales, tengo que estar a la última en cuanto a las herramientas que surgen, los sets, poder dar el mejor servicio posible a los clientes y para mí mismo, que me encanta, es algo que me apasiona y que me encanta hacer. ¿Qué contiene el set? Fijaros, una auténtica pasada, un montón de ganzúas, ahí tenéis todas las ganzúas, tensores. Dejadme que lo saque todo del set para que podamos verlo bien, que esté desplegado, que no se tapen unas a otras y vemos en detalle qué es lo que contiene hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos desplegado todo lo que contiene este set avanzado, que es una pasada en cuanto a cantidad de ganzúas. Fijaros, es abrumador, es una barbaridad. Está muy bien. Tenemos 9 y 9, 18 y 5, 23 ganzúas. 5 de ellos son rakes y el resto, los otros 18, son ganchos. Es una pasada. Tenemos 6 tensores y todos los tensores son dobles, o sea que tenemos 12 posibilidades de tensión. También está muy bien. Fijaros cómo se organiza, cómo está pensado este set. Bueno, en cuanto a los rakes, os diré que yo no soy un gran rastrillador, lo sabéis. Ha incluido 5 rakes, ahora los vamos a ver en detalle. Yo creo que va a ser lo mejor ir bajando. Fijaros, vamos a ver si el soporte no nos sabotea. Ahí, vamos a hacer zoom. Fijaros en los rakes, son casi todos muy largos. Tenemos en el medio el típico triple pico Bogotá y tenemos aquí dos variantes del Bogotá con 4 picos, con 5 picos, perfiles muy altos. Todos los rakes son de 0,6 milímetros de espesor, es lo más adecuado porque llevan un castigo bastante importante los rakes. Y aquí tenemos dos variantes, yo creo que los podemos calificar de snakes o worms, no lo sé. Quizás este snake y este que es más bajito y con las olas más apretadas sería más un gusano. No lo sé, ya os digo, yo estoy acostumbrado a ver algún perfil tipo más corto, pero realmente como no soy un especialista, desde luego tenéis variedad en altura de perfil, en longitudes entre los picos, o sea que yo creo que puede ser una muy buena elección. Ya os digo que no tengo un criterio experto como para poder criticar lo que es la selección. En cuanto a calidad de materiales, y lo veremos luego con detalle, ahora en el resto de ganzúas, pues Multipick ya sabéis que destaca. Vamos a ver cómo me puedo colocar. Quiero hacer una vista primero un poquito general de todos los ganchos, porque es una pasada. Vamos a intentar centrar los ganchos, es lo que más me suele interesar a mí,
porque yo sabéis que practico fundamentalmente el perno a perno. Fijaros, la selección, el criterio está clarísimo, está clarísimo. Tenemos lo que tiene que tener todos los sets, os lo digo siempre, ganchos cortos, ganchos medios y ganchos largos. Esa es la base, eso es lo lógico, para poder alcanzar todos los pernos con facilidad y no pasar unos pernos cuando tocamos otros. Pero aquí lo que ha hecho, con muy buen criterio, voy a coger estos tres, vamos a ver si los puedo acercar y los vemos. Fijaros, lo que ha hecho ha sido coger una variedad de perfiles, y puede parecer que teniendo la misma longitud es algo superfluo, pero en absoluto. El que es un ganzuador avanzado, que es a lo que está destinado este set, sabe perfectamente que independientemente de la longitud de un gancho, depende de su perfil el que llegue más allá o no consiga llegar a donde queremos ir, por ejemplo, que sea un boca llave restrictivo, que estén los pernos muy juntos, etc. Tenemos este de punta redondeada, sería para mí el más básico, el más fácil de utilizar, es el que recomiendo en la iniciación, pero no porque sea solo para los que se están iniciando. Yo es el que más uso habitualmente. Es porque es muy cómodo y muy fácil de utilizar. Gancho corto, punta redondeada, una altura muy bien compensada, va muy bien, muy buen feedback. Este de aquí que me encanta, que no recuerdo haberlo visto anteriormente en Multipick, seguro que estaba por ahí y lo habré visto en alguna review, pero no lo recordaba. Es un gancho que yo utilizo mucho, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles en cuanto a tacto, feedback, no localizamos bien los pernos, las guardas nos molestan, me voy me voy a un gancho acabado en una punta muy aguda, como es este, me recuerda mucho al de algunas otras marcas. Y tenemos aquí el gancho de punta plana. Ahí está, se utiliza muchísimo. A mí me veréis utilizarlo muy poco, porque no lo sé, tengo otros que cojo en primer lugar, como es el redondeado, pero no porque no funcione ni nada que se le parezca, simplemente son costumbres. Ya tenemos muchas herramientas disponibles. Me consta que se utiliza muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, y cuando lo he utilizado funciona perfecto. Ahí lo tenemos, estos tres son los perfiles que él ha elegido, y sobre estos tres perfiles ha construido la totalidad del set en cuanto a ganchos. Fijaros, tenemos esos tres que acabamos de ver en 0,6 milímetros, sería el espesor estándar para tener un buen feedback. Cortos, los tenemos en largos, vamos a cogerlos, fijaros, mismo criterio, pero, en largos, en medios, son ganchos medios. Este que ya estaba en el set de Beginners de Sandman, que analicé y pudisteis ver en mi canal recientemente, el gancho de punta muy afilada, este de medio, que me encanta. Esta sería la medida que más utilizo yo, y sobre todo, como veremos ahora, en 0,4 milímetros, cuando las cosas se ponen difíciles, pero muy útil. Y aquí el de punta plana, con un ángulo bastante cerrado, muy bien, muy útil. Estos tres medios, y ahora vamos a ver el mismo criterio en los tres largos. Fijaros, aquí tenemos las tres versiones de esas puntas, redondeada, la de medio afilada, muy aguda, y la de punta plana, que aquí sí, esta curva, para mí, así intuitivamente y sin haber medido nada, es la curva de SDEF, del diseño SDEF de ganchos largos. Me encanta, es uno de los que más utilizo yo. Tres ganchos largos, y lo mismo tenemos en 0,4 milímetros. Estos tres conjuntos de gancho corto, medio y largo, redondeada, aguda y plana, los teníamos en 0,6, y lo mismo tenemos aquí, cortos, medios, largos, pero en 0,4. Fijaros que los de 0,4, vamos a cogerlos, vamos a coger uno de 0,4 y uno de 0,6. Ups. Fijaros, vamos a esperar a que enfoque, ahí está.
Ahí tenemos las dos versiones del mismo gancho. Este de aquí, el de la derecha, es de 0,6, perdón, de 0,4. Y ahí veis cómo aumenta bastante la altura del cuello. Es inevitable para dotarlo de resistencia. Todas las ganzúas de Multipeak van al límite, tienen una altura muy contenida, algo que se agradece muchísimo durante el ganzuado, sobre todo en bocallaves difíciles, y en 0,6 pues lógicamente hay que aumentarla. Fijaros en la diferencia de espesor, es muy notable. Esta ganzúa de 0,6 es relativamente flexible, da un muy buen feedback. Esta de 0,4 es muy flexible. Da todo el feedback posible, pero tiene que utilizarse en bocallaves restrictivos. Entonces, esa sería la estructura del set. Para mí, en cuanto a lo que le podemos achacar a Sandman, que lo que ha hecho ha sido coger en todo el amplio catálogo, muy amplio catálogo que tiene Multipeak, de perfiles de ganzúas de espesores, y ha seleccionado estos para su set avanzado. Es un set Europa-Estados Unidos, como hemos visto. Me parece genial. Tenemos dos espesores, 0,6 y 0,4, y tenemos ganchos cortos, medios, largos, con tres terminaciones, tres perfiles diferentes, que dan unas prestaciones muy diferentes entre unos y otros. Os sorprenderá cuando acometéis bocallaves restrictivos como aparentemente la misma longitud de gancho, cuando cambiamos el perfil a una punta muy aguda, cambia totalmente el feedback, la capacidad para manejarse en el bocallave, y encontramos la solución a esa apertura. Nos quedan los tensores. Fijaros, estos tres tensores, que eran los que utiliza también en el beginner, son los que más me gustan, me encantan. Yo desde que descubrí estos que tiene Multipeak y otros que utilizo yo habitualmente, ya no utilizo prácticamente las prybar. Estos serían TOC para colocar en la parte de los pernos. Vamos a verlos más de cerca. 0,8, 1 y 1,3 están desordenados, por supuesto. Vamos a colocarlos así. 0,8, 1 y 1,3. Como veis, ahí hay un estrechamiento para que entren bien en la parte superior del bocallave. De estos nunca vamos a tener suficientes. Aquí vienen estos 6 tensores con doble punta. Tensores nunca vamos a tener suficiente, pero no podemos meterlos todos en una selección, en un set. Los diseños, tanto de la mayor parte de los ganchos, creo yo, no sé si alguno estará diseñado por Locknook, pero de los tensores aquí lo tenéis, diseñados por Christina Palmer, tanto estos como estas prybar que tenemos aquí, que se salen un poquito de lo normal. Me gustan mucho, las veo incluso para multipunto. Ahí las tenéis, 1 milímetro, 0,8 y 0,3. Ahí el otro extremo, no tienen ahí dientes. Hay otros diseños que sí que los tienen, Multipeak, diseñados. Yo creo que esto es también por Christina Palmer, no estoy seguro, no lo pone. Ahí está, estos 6 tensores para mí tan importantes como las ganzúas. Y ya vamos a hacer, aunque hemos visto antes un poquito, vamos a hacer un primer plano de los rakes, que como os digo, yo no soy un gran especialista. Me llama la atención que son todos rakes de mucha longitud, de 4 picos, incluso 5 picos. También está este Bogotá en medio, tradicional, el diseño original muy efectivo de Raimundo. Y ahí tenemos los rakes que ha elegido. Los probaremos todos, es lo que vamos a hacer ahora. No os puedo mostrar en vídeo la prueba de todos ellos porque llenaría una hora de vídeos de aperturas. Sí que vamos a ver algunas aperturas y lo vamos a hacer con los ganchos, que es con lo que a mí más me gusta, me puedo permitir ese lujo. Bueno, vamos allá, vamos a ver cómo funciona un cilindro americano, este candado American Lock 5200 series, es de la vieja escuela. Fijaros, llave antigua, está lleno de pernos de seguridad, cerrados, spools, yo creo que se ve, sí, ahí lo podéis ver, ese primero, las aserraduras, ahí está, una verdadera gozada. Son una gozada. Cuando descubrí estos candados, me estaba iniciando, me enviaron alguno, fue un descubrimiento porque piden tensión muy baja, son muy divertidos, requieren tacto, tanto en la tensión como en la ganzúa. Voy a utilizar este tensor, este es de 1,3, creo que este va bien, ahí está.
Ya os digo que desde que cogí este tipo de tensores ya no suelo utilizar las pry-bar, salvo para los cava, y yo creo que este es el gancho largo, acabado en punta, me va a permitir, si es necesario, palpar los pernos. Ahí lo tenéis. Puedo trabajar desde abajo sin ningún tipo de problema, cabe muy bien. Vamos allá. Ahí hacemos tensión, veo que se sombrea. Vamos a ver, ahí está. Primero pide un clic, 2, 3. Ahí parece que va bien. Segundo nada, tercero un clic, cuarto, quinto un clic, 2. Yo creo que pide más. 3 clic, vamos a ver. Primero pide, ahí está, un clic. Segundo parece que está. Tercero pide un clic y un avance. Cuarto, quinto se ha caído, un clic. 2. Creo que pide más. 3, ahí está. Puede ser que esté, vamos a ver. Primero, segundo pide un clic. 2, ahí caemos en un falso muy pronunciado. Vamos a ver, primero, segundo están colocados, tercero, cuarto da rotación. Vamos a ver si le hacemos girar, ahí está, lo colocamos. Y ahí el muelle, que es muy fuerte en estos American Lock, le hace saltar al tensor. Aquí lo tenemos, ahí lo tenemos abierto, espectacular. Me encanta. Vamos allá, vamos a cerrar. Ahí está. Funcionan muy bien. Vamos ahora con un cilindro europeo. Esto es un Yale YL5. Es un cilindro fabricado por Tesa, Sabloy en España. Es un cilindro que tiene pernos biselados y contrapernos biselados y aserrados. Sería un poco parecido a un T5, pero con contrapernos similares a los del T60. Muy interesante, pide tensión alta, predominan, al igual que en el T60, los biselados sobre los aserrados, pero bueno, da mucho juego, requiere concentración, la apertura, mucho retoque, mucho, y jugar mucho con la tensión, porque los biselados piden alta y los aserrados piden baja. Vamos allá, vamos a empezar. Primero 2 clic, segundo pide un clic, pide más, 2, tercero un ligero clic, cuarto un clic, quinto nada. Ahí está, primero un clic, segundo, como veis prácticamente siguen pidiendo los 4 primeros en orden. Segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic. Hay que ir avanzando poco a poco, con mucho cuidado para no pasarlo, se pasan muy fácilmente. Ahí el cuarto se ha quedado bloqueado, vamos a ver. Primero un clic, segundo nada, tercero nada. Vamos a por ese cuarto. Ahí parece que mueve. Quinto, cuarto, un ligero clic. Creo que le faltaba poco para pasarse a ese cuarto. Ahí, fijaros, el cuarto que estaba al límite nos da la apertura. Como veis, funciona muy bien. He utilizado este gancho medio de punta redondeada, el PN58, y este de 1 milímetro de espesor, el SP46. Van espectacular. Bueno, ya habéis visto que funcionan, no podía ser de otra manera. Multipic trabaja mucho los diseños, están muy estudiados, muy probados antes de lanzarlos al público. Y analizar pros y contras, pues sacarle un contra a esto es muy difícil. Las selecciones de ganzúas y tensores, pues Multipic, si os fijáis en su página web, tiene muchas selecciones diferentes por parte de diferentes ganzuadores, Locknup, Sandman, otros
selecciones propias, y es que pues se adaptarán más o menos a cada uno. El planteamiento que tiene Estados Unidos-Europa me parece perfecto. En cuanto a diseños de picos, fijaros, la cantidad de ganzúas que tiene este set es muy muy grande. El precio de este set es de 139 euros en el momento que hago la review para España. Para otros países cambiará, aparte van los gastos de envío, puede cambiar el IVA, etcétera, lo tenéis que mirar, pero de ese orden, semejante cantidad de ganzúas, de tensores y por supuesto esta funda que la quitaré ahora, para que la veáis, que a mí me parece una auténtica pasada. Está hecha con cuero natural. Vamos a intentar retirar las ganzúas sin hacer un desastre. Ya hemos hecho el desastre, pero fijaros qué cantidad de ganzúas. Es espectacular. Esta funda, para mí, yo creo que es la mejor funda del mercado. En eso sí que tengo, pocas veces digo yo que algo es lo mejor, pero los materiales de esta funda, cuero natural, especie de terciopelo para salvaguardar las puntas. Lo único, la capacidad que tiene es muy muy grande, pero todos estos de aquí están adaptados a un mango como el que es el de Multipic, de acero, que ocupa muy poco espacio. Quizás pues si quieres colocar de otra marca podrías tener alguna dificultad en estos huecos, no en estos grandes de aquí. Como funda me parece espectacular. Es una funda, yo siempre he sido partidario de las fundas de cremallera porque cierran completamente y garantizan que nada se escapa de la funda, aunque se caiga al suelo, esté danzando dentro de una bolsa de trabajo. Pero con esta solapa que tiene aquí y los tres pliegues, yo le he dado hasta patadas y no he conseguido que salga nada de ahí dentro. O sea, una pasada, me encanta. Es una funda de muy alta calidad y hay que tenerla muy en cuenta cuando analizamos el precio de este set, porque es un elemento que no es accesorio, que para mí es principal. Contras, no puedo verle contras. A la selección ninguno. A Multipic, el único contra que le veo yo siempre es es una percepción mía. No me parecen los mangos más cómodos, desde luego visualmente, en cuanto a acabados. Los acabados de las ganzúas son espectaculares. O sea, no solo por querer tener estos acabados, sino porque los mantienen siempre. Los acabados en todos los sets son espectaculares. Fijaros en la punta de la ganzúa. Eso es muy difícil de hacerlo comercialmente y ponerle un precio. Los acabados aquí nunca están afilados, nunca son cortantes. El mango tiene muy buenos acabados, todo lo buenos que pueden ser, aparte de estéticamente, cómo están marcadas, un número inequívoco, el año, el modelo, el espesor, todo, sin ninguna duda. Pero los mangos de acero a mí no me resultan los más cómodos, lo he dicho siempre, pero por lo demás los acabados y materiales son espectaculares. El acero que utiliza es espectacular, es un acero muy resistente y le permite hacer estas ganzúas con esta altura de cuello tan contenida. Eso es algo que se agradece muchísimo ganzuando. Espectacular. Yo creo que en general todos son pros. Y además, eso que os comento del mango, creo que Multipic debería implementar algún tipo de funda, si quieres de quita y pon, o que se venda por separado, para hacer más ergonómico, más agradable al tacto, para ganzuar durante mucho tiempo. Pero es un detalle y es un comentario mío que quizás no todos estéis de acuerdo, ni muchísimo menos. Este es el set Sandband Advanced para Multipic, que tiene 2 espesores, creo que he dicho 23 ganzúas y 6 tensores, una auténtica pasada. El precio es de 139 euros, como os decía, me parece un precio muy contenido, no me parece caro en absoluto para esta calidad, esos perfiles y esta selección. Lo recomiendo sin ninguna duda, no puedo decir otra cosa, ya habéis visto cómo funciona. Y bueno, esta ha sido mi review. La referencia de este set, aparte del nombre, es esta de aquí. Si queréis buscarlo en la web de Multipic, esta es la referencia inequívoca. Y para todos vosotros, pues esta ha sido mi review, mi visión de este set. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sea útil y
y muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.